En la semana número 3 hablaremos sobre neuroanatomía, comenzando desde la cara externa del cerebro, el cual vamos a poder dividir mediante surcos, los cuales formarán circunvoluciones. Para comprender mejor esto, dividiremos al cerebro en lóbulos. Tenemos un lóbulo frontal, dos lóbulos temporales, dos lóbulos parietales y un lóbulo occipital. Comenzando con los surcos, tendremos al surco más importante, que es el surco central, o también conocido como cisura de Rolando, el cual va a separar al lóbulo frontal del lóbulo parietal. Una vez identificado este surco, va a ser más fácil poder identificar el surco precentral, ya que se encuentra anterior al surco central, y el surco postcentral, ya que se encuentra de manera posterior al surco central. El segundo surco más importante sería el surco lateral, o también conocido como cisura de Silvio, el cual va a separar al lóbulo frontal y también al lóbulo parietal. En el lóbulo parietal vamos a encontrar un surco que se va a llamar interparietal, que va a dividir a este lóbulo en un parietal superior y un parietal inferior. En lo que es el lóbulo frontal, tenemos un surco frontal superior y un surco frontal inferior, los cuales también van a formar circunvoluciones. En el lóbulo temporal tenemos un surco temporal superior y un surco temporal inferior, los cuales también van a formar circunvoluciones. Por último, tenemos un surco parieto-occipital, el cual separa al lóbulo parietal del lóbulo occipital. Al poder ya haber dividido mediante los surcos al cerebro que formaron circunvoluciones, comenzaremos con la circunvolución precentral como el postcentral. En la circunvolución precentral se encarga de funciones motoras, pero motoras voluntarias. Aquí encontramos del área de Broca el área número 4. En cambio, en la circunvolución postcentral se va a encargar de funciones sensoriales, cognitivas y espaciales. Encontramos el área de Broca 1, 2 y 3, que va a dar una interpretación de la sensibilidad. En el lóbulo frontal vamos a poder tener tres circunvoluciones, que serían la circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. La circunvolución frontal superior, como la media y la inferior, se encargarán de funciones cognitivas y emocionales. El área de Broca se encuentra en la circunvolución frontal inferior, que se va a encargar de la articulación de las palabras, del lenguaje. En el lóbulo temporal tendremos a las circunvoluciones temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior, los cuales van a ser responsables de funciones auditivas, emocionales y también cognitivas. En el lóbulo parietal, como ya lo mencioné, tenemos una circunvolución parietal superior y una circunvolución parietal inferior, los cuales son responsables de las funciones sensoriales y espaciales. Encontramos aquí el área 7 y 5, que es un área sensitiva, que se aprende mediante las sensaciones. En este área parietal inferior encontramos al área 40 y 39 del área de Broca, que se va a dar el área de Wernicke, que se da la interpretación o comprensión de la palabra. También encontramos una circunvolución marginal, que va a ser su función auditiva y cognitiva, también emocional. Y una circunvolución angular, que también se encarga de una función auditiva, cognitiva y espacial. Tenemos en el lóbulo occipital el área 17, que va a ser identificación de lo que observemos, de lo visual. También encontramos el área 18 y 19, que se trabajan en conjunto para poder dar un significado a lo que se observe. Y por último encontraremos una escotadura preoccipital, que se encuentra en la superficie del lóbulo occipital y va a separar al lóbulo parietal del lóbulo occipital. Continuando con la explicación, hablaremos de la cara medial del cerebro,
el cual lo vamos a poder visualizar gracias a un corte sagital que se le realiza. Comenzaremos identificando lo que vendría a ser el cuerpo calloso, el cual va a tener partes, desde un pico del cuerpo calloso, al cual le va a anteceder una comisura anterior. Tenemos también la rodilla del cuerpo calloso, el tronco del cuerpo calloso, que vendría a ser la parte más larga de este, y por último el esplenio del cuerpo calloso. Asimismo vamos a encontrar una comisura posterior y aquí a la glándula pineal. También tenemos al septum pellucidum, el cual va a separar los ventrículos laterales del cerebro. Debajo de este encontramos al fornix, el cual conecta el hipocampo con el tálamo. Este vendría a ser el tálamo. Ese puntito amarillo que pueden visualizar sería la adhesión intertalámica, la cual se encarga de conectar los dos tálamos. En la parte ya más posterior encontraríamos al quiasma óptico, al hipotálamo, a la glándula pituitaria o hipófisis, la cual es una glándula endocrina. También encontramos al tronco encefálico, que está dividido por el mesencéfalo, la protuberancia o puente baróleo y el bulbo raquídeo. Aquí encontramos el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio, por el cual es un canal que se va a transportar el líquido encefalorraquídeo de un ventrículo a otro. Asimismo encontramos al colículo superior y al colículo inferior. Aquí podemos visualizar al cuarto ventrículo. En la parte ya más superior vamos a encontrar al surco del cuerpo calloso, al surco del cíngulo, al surco central y al surco precentral, que ya lo explicamos anteriormente. Aquí encontramos a la circunvolución frontal interna. Aquí se va a formar la precuña y la cuña. La cuña se va a formar gracias al surco parieto-occipital y al surco calcarino. Aquí encontramos a la circunvolución de la língula. Y por último al cerebelo. Continuando con la explicación, hablaremos del corte Charcot. Este vendría a ser un corte frontal del cerebro. Comenzaremos identificando al cuerpo calloso. Debajo de este encontraremos a los ventrículos laterales. Como pueden observar, son cavidades las cuales están llenas de líquido cefalorraquídeo. Los va a separar el septum pellucidum. Debajo de esto encontramos al cuerpo del fornix. Y de manera lateral a los ventrículos encontramos al cuerpo del núcleo caudado. Esta estructura vendría a ser el tercer ventrículo, el cual también está lleno de líquido cefalorraquídeo y se va a comunicar con los ventrículos laterales. Estos vendrían a ser los tálamos, los cuales son el centro de vías sensoriales y motoras. Se van a encontrar unidas gracias a la adhesión intertalámica. Por este lado vamos a encontrar a la cápsula interna, que va a contener al globo pálido como el putamen. Posterior a esto vamos a encontrar a la cápsula externa. Esta estructura de color rosado y que está largo vendría a ser el claustro. Y por último, esto sería la cápsula extrema. Si observamos, veríamos aquí un surco o una cisura interhemisférica. Y aquí estaría también el surco lateral. Por último, aquí encontraríamos por esta zona al quinto lóbulo. Continuaré explicando el corte Fleischmann. Este vendría a ser un corte horizontal, un corte transversal. En este corte podremos observar tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo del cerebro. A su vez, tenemos una cara anterior y una cara posterior. Comenzaremos identificando el cuerpo calloso. En este corte observaremos la rodilla del cuerpo calloso y el esplenio del cuerpo calloso. Ambos comunicarán a los dos hemisferios cerebrales. Asimismo, podemos visualizar a los ventrículos laterales, tanto en la cara anterior como en la cara posterior, los cuales están llenos de líquido cefalorraquídeo y se comunicarán con el tercer ventrículo. Este tercer ventrículo se comunicará con el cuarto ventrículo
mediante el acueducto de Silvio. Esta separación vendría a ser el septum pelúcido, el cual va a separar a los dos ventrículos laterales. Debajo de este encontraremos al cuerpo del fornix. A su vez, en esta estructura observamos a estos dos ovoides que vendrían a ser los tálamos, tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho. Asimismo, observaremos a la cápsula interna. En este corte observamos a la cápsula interna con tres partes, con un brazo posterior de la cápsula interna, con la rodilla de la cápsula interna y con un brazo anterior de la cápsula interna. En esta estructura de color verde observaremos al globo pálido y el putamen. Asimismo, se observa la cápsula externa y esta estructura larga y que parece un gusano vendría a ser el claustro, el cual participa en el procesamiento sensorial y cognitivo. Finalmente encontramos a la cápsula extrema. Cabe recalcar que debemos mencionar también a la cabeza del núcleo caudado, que se encuentra en la parte superior, en la cara anterior. Y eso vendrían a ser las colas del núcleo caudado, que se encuentra en la cara posterior. Para terminar, mencionaremos las cisuras. Tenemos una cisura posterior interhemisférica y una cisura anterior interhemisférica. Asimismo, mencionaremos que cada ventrículo lateral cuenta con una asta o cuerno del ventrículo lateral. Continuaremos explicando la estructura del cerebelo. El cerebelo se va a encargar de coordinar los movimientos voluntarios musculares, asimismo de controlar el equilibrio. Empezaremos dividiendo el cerebelo en lóbulos. Tenemos un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, el cual va a estar segmentado por surcos. Tenemos un surco primario, un surco horizontal y un surco horizontal por aquí debajo, los cuales también nos va a poder ayudar a dividir los lobulillos. En la parte superior encontramos al lobulillo cuadrangular. En la parte posterior encontraremos al lobulillo simple, al lobulillo semilunar superior y al lobulillo semilunar inferior. Por aquí encontramos la escotadura cerebelosa anterior y la escotadura cerebelosa posterior. Asimismo encontramos a la vermis, la cual se va a formar entre los hemisferios del cerebelo. En la parte posterior del cerebelo encontramos a los lóbulos flóculo-nodular. Asimismo también encontramos al lobulillo amigdalar y a los pedúnculos cerebelosos. Este vendría a ser el lobulillo central y estas las alas del lobulillo central. En la vermis vamos a poder encontrar algunas divisiones, que vendrían a ser los 9 núcleos del cerebelo, comenzando desde la língula, el lobulillo central y el culmen. En lo que viene a ser del lóbulo posterior, encontraremos al declive, al folium, tuber, pirámide y a la úvula. En la parte posterior, de igual manera, encontraremos desde el tuber, pirámide, úvula y nódulo, los cuales vendrían a ser los 9 núcleos del cerebelo. Continuaré explicando la estructura del tronco encefálico cara posterior. El tronco encefálico tiene muchas funciones, entre ellas la deglución, el control del ciclo de sueño, el control de la vejiga, el control de la respiración, entre otros. Empezaré dividiendo al tronco encefálico en las tres partes. En la parte del mesencéfalo, en la parte del puente varoleo, protuberancia y el bulbo raquídeo. Empezaré identificando a los colículos. Tenemos un colículo superior y un colículo inferior.
El colículo superior se ve relacionado funcionalmente con los reflejos visuales y el colículo inferior tiene función auditiva. Asimismo, encontramos los cuerpos geniculados lateral y medial. No se puede observar muy bien aquí, pero el cuerpo geniculado medial se encontraría por esa parte y el cuerpo geniculado lateral a su costado. El cuerpo geniculado lateral se va a encargar del tracto óptico y el medial del tracto auditivo. Asimismo tenemos un velo medular superior y un cuarto ventrículo. El velo medular superior se va a encargar de proteger y sostener la médula espinal. Esas estructuras no se pueden visualizar muy bien en esto. Sería más óptico visualizarlo en un corte sagital. Continuamos con el óvex. El óvex se va a encontrar en esta parte, debajo de los trígonos. Asimismo, tenemos un surco medio posterior. El surco medio posterior. Asimismo, tenemos tubérculo y también fascículo. El tubérculo, tenemos tubérculo grácil y tubérculo cuneiforme. El tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme, los cuales se encuentran en el bulbo raquídeo. Asimismo tenemos el fascículo de grácil y el fascículo de cuneiforme. La información nerviosa va a llegar primero a los fascículos para después llegar a los tubérculos. También tenemos una glándula pineal que va a segregar hormonas. Y un colículo facial que se ve aquí. Este sería el colículo facial. Asimismo tenemos estrías medulares, las cuales van a servir como vía de paso para las fibras ascendentes y descendentes desde y hacia el encéfalo. Por último tenemos a los trígonos. Primero tenemos al trígono basal, trígono vagal y trígono cuneiforme. El trígono vagal vendría a ser del 10º par craneal el nervio vago. Y el trígono hipogloso o hipoglosal sería del 12º par craneal, el hipogloso. Por último, explicaré la estructura del tronco encefálico cara anterior. Comenzaré identificando a los cuerpos mamilares, los cuales se van a encontrar por el mesencéfalo. Aquí no se puede visualizar muy bien. Sin embargo, estos se van a encargar de la recepción y reenvío de los impulsos nerviosos. Asimismo tenemos al quiasma óptico, que va a procesar información visual que va a ser recibida por ambos ojos. Tenemos al tracto óptico, que va a ser la continuación de las vías visuales. También tenemos un pedúnculo cerebral, que se va a encontrar en el mesencéfalo, el cual tiene como función unir y permitir comunicar el mesencéfalo con el cerebro. Asimismo tenemos al puente de Barolio, que va a ser responsable de funciones sensitivas y motoras de la cabeza. De los pedúnculos cerebelosos se va a dividir en tres: pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior. El pedúnculo cerebeloso superior va a enviar el impulso tanto al tálamo como a la médula espinal. El pedúnculo cerebeloso medio va a ser el más grande de los tres. Asimismo, en la parte inferior tenemos a las pirámides vulvares. Aquí va a comenzar la conexión entre el cerebro. También tenemos las olivas vulvares, las cuales se van a encontrar por aquí. Estas olivas vulvares se van a encargar de un vínculo con la motricidad y la visión. Tenemos también la decusación de las pirámides, que no se observa muy bien, ya que esa decusación vendría a ser el cruce de las fibras nerviosas de estas vías motoras. En la cara anterior del tronco encefálico vamos a observar a los pares craneales. Desde el primer par craneal, que vendría a ser el olfatorio, el segundo par craneal el óptico, el tercer par craneal
que vendría a ser el motor ocular común, el cuarto par craneal, que vendría a ser el patético, el quinto par craneal, que sería el trigémino con sus 3 ramificaciones. Tenemos al sexto par craneal, que vendría a ser el motor ocular externo. El séptimo par craneal, que sería el facial, el octavo par craneal, que vendría a ser el cocleovestibular, el noveno par craneal, que vendría a ser el glosofaringeo, el décimo par craneal, que sería el neumocardiogástrico, el onceavo par craneal, que sería el espinal, que es el más largo, y por último el 12º par craneal, que vendría a ser el nervio hipogloso. Con esto finalizaríamos lo que vendría a ser neuroanatomía. Gracias.